Qué alegría poder encontrarnos una vez más para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Esta semana estudiaremos el santuario del nuevo pacto. Vamos a aprender las bases sobre la cual se estableció este pacto. Será un estudio muy interesante, así que comencemos. Estamos de regreso, hermanos, para comenzar con este estudio. Aquí estoy con Heriberto. ¿Qué tal? Muy bien, Ricardo. Aquí estamos nuevamente para estudiar la lección de la escuela sabática, ¿no? Sí, un estudio bastante interesante que tendremos esta semana. Sí, titulado El santuario del nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. Si te parece, comenzamos con una oración y entramos a la lección. Muy bien, entonces, hermanos, donde quiera que usted se encuentre, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por que nos das la oportunidad de estar aquí para estudiar la lección de esta semana. Señor, queremos pedirte que, por favor, nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El santuario del nuevo pacto. El texto que nos trae aquí en la introducción es Hebreos 9:15, ¿verdad? ¿Lo tienes? ¿Sí? Ok. Entonces voy a dar lectura para ustedes y dice de la siguiente manera. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claro, tal vez podemos comenzar diciendo, ¿no?, que aunque aquí la Biblia llama a un nuevo pacto, y el escritor de la lección de la escuela sabática lo pone como antiguo pacto y nuevo pacto, que tal vez podemos confundirnos y pensar que son dos pactos diferentes. Y no es así, es un solo pacto, sino que el antiguo pacto está basado en símbolos. Sí. Y el nuevo pacto es el real, por decirlo de una manera. La realidad que es Cristo, como dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Pero es un solo pacto. Sí, ahora también podemos destacar lo siguiente, ¿no, Ricardo? Que si lo quisiéramos ver o si lo queremos ver como antiguo y nuevo pacto, lo que podemos resaltar, hermanos, es que si usted lo ve así de esa manera, es que en los dos pactos Dios quiere la salvación del ser humano. Y toda esa salvación solamente es por gracia, solamente es por los méritos de Cristo, solamente por lo que Él ha hecho en nuestro favor y no por lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Claro, y el pacto que Dios hizo con los seres humanos, sí, su pacto es el pacto de salvación. Claro. O sea, el punto principal es que Dios quiere la salvación para el ser humano. Sí. Es el punto principal.
Entonces, comenzamos en el domingo, que tiene por título Relaciones. Y voy a leer el texto que tiene aquí la lección, Levítico 26, 11 y 12, que dice así: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. El texto nos dice que Dios quiere estar entre nosotros, ¿no? Y tenernos como su pueblo y Él ser nuestro Dios. Sí, y como lo dice el autor de la lección, Dios busca una relación cercana con su pueblo y una relación amorosa. Y hermanos, si nosotros vamos a través de la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese ha sido el propósito por parte de Dios para con la humanidad. Si usted se da cuenta, nosotros hemos estudiado en los escritos que dice que Dios venía al jardín del Edén y hablaba cara a cara con el ser humano, con Adán y Eva. Ahora, si usted sigue estudiando la palabra de nuestro Dios, usted se dará cuenta que en el tiempo cuando lamentablemente vino el diluvio, Dios le dice a Noé que construya un arca, ¿no? Pero por lo mismo, porque Dios quería salvar no tan solo a Noé, quería salvar a todo ser humano. ¿Y por qué? Por amor y porque Él quería tener una relación cercana con su pueblo. Y así sucesivamente, hermanos, usted se va a dar cuenta a través de la palabra de Dios que Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. También lo hizo con Abraham. Se dice que le hablaba por visiones o venía de repente en forma humana y hablaba con Abraham, porque Él siempre ha querido establecer una relación con el ser humano. Claro, si lo podemos ver de esta manera, algo una de las características, puedo decir, de un buen padre es que le gusta pasar tiempo con sus hijos. Exacto. Dios, como nuestro Padre, le gusta pasar tiempo con nosotros. Y aquí dice: la relación es esencial para el pacto en cualquier momento o contexto. Sin embargo, para que exista una relación es necesario que haya interacción, ¿no? Claro. Y para que haya interacción tiene que haber una conversación entre dos personas. Sí, y yo creo, Ricardo, yo creo que eso es lo primordial en el pacto, ¿no? Lo primordial, lo esencial en un pacto. Sí, claro, si se establece un pacto, no se puede llegar al objetivo si no hay comunicación, si no hay relación, si no hay interacción, ¿no? Claro. En esos puntos es que podemos ver cómo la manera por la cual Dios busca relacionarse con nosotros, ¿no? Así es. No puede haber relación si no hay comunicación. Exactamente, sí. Y eso es lo que Dios buscaba cuando Él pide que se haga, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros. Y nos dice por qué: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios buscándonos siempre, ¿no? Claro. Y eso lo podemos ver desde el principio. Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Claro. Y Dios buscando a sus hijos: ¿dónde estás tú? Sí. Quiere tener esa comunicación con nosotros. Ahora, con esto, con respecto a lo que estabas comentando, Ricardo, que Dios quiere tener una relación con nosotros, hermanos, hay un versículo en la Biblia que es muy adecuado para que nosotros lo podamos leer. Y miren, voy a leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8, y el Señor dice: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Cómo lo confirman estas palabras, no? Por parte de Dios, como tú bien ya lo estabas diciendo, Ricardo, cómo Dios quiere establecer una relación con el ser humano, a pesar de que el ser humano siempre queriendo alejarse de Dios, a pesar de que el ser humano siempre queriendo correr lejos de Dios, así como tú ya lo estabas mencionando por parte de Adán y Eva, que se escondieron de la presencia de Dios. Pero Dios siempre llamándonos, ¿no? Dios siempre buscándonos, Dios siempre por ese grande amor queriendo estar en relación con el ser humano. Claro, podemos decir entonces, tal vez, Heriberto, que el pacto
el pacto de salvación está basado en las relaciones que puede tener Dios con nosotros. Sí. Dios siempre tomando la iniciativa, por supuesto, pero el ser humano tiene que tener esa comunión, esa relación con Dios. Exacto. Sí, es como los padres con sus hijos, ¿no? Ya como tú bien lo estabas comentando, ¿no? Como los padres buscan esa relación y claro, es porque aman a su hijo, porque quieren lo mejor para su hijo, por eso buscan estar en comunicación con sus hijos y también así lo mismo de parte de nuestro Dios, ¿no? Claro, claro, qué lindo. Lamentablemente nosotros los seres humanos casi no nos gusta conversar con Dios. Sí, A veces lo hacemos ya cuando estamos en problema, cuando estamos preocupados, tenemos miedo. Es cuando venimos y clamamos a Dios. Pero sería lindo, ¿no? Que pudiéramos corresponder a esa iniciativa que Dios tiene de tener comunión con nosotros. sí, claro. Y también, si nosotros nos damos cuenta, Ricardo, en el último libro de la Biblia, con respecto a lo que estábamos hablando de que Dios quiere establecer esa relación con nosotros, dice que Él va a establecer su trono aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo? O sea, hasta el final de la Biblia, Dios persiguiéndonos, siempre hasta el final de la historia, siempre Dios persiguiendo al ser humano, ¿no? Y queriendo estar con Él. Así es, algo totalmente interesante. Bueno, vamos a seguir adelante. Pecado, sacrificio y aceptación. Aquí dice la forma divinamente señalada para que el pecador del Antiguo Testamento se liberara del pecado y la culpa era a través de los sacrificios. Sí. O sea, Dios establece, ¿cómo podemos decir? Un sistema. Estos rituales. Claro, los sacrificios, estos rituales, Sí. para que el ser humano de alguna manera pudiera, dice, librarse de la culpa, ¿no? Del pecado. Sí. Porque nosotros los seres humanos somos pecadores. Claro. Y por nosotros mismos no podemos limpiarnos de nuestro pecado, Heriberto. Sí. Y Ricardo, si podemos ir un poquito más allá, ¿no? La palabra de nuestro Dios declara que el pecado es transgresión de la ley, ¿no? Dios tiene una ley que no puede ser quebrantada por parte del ser humano sin que el ser humano quede sin culpa. Ahora, hermanos, nosotros recordamos, y está el otro versículo que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Lamentablemente, nosotros quebrantamos la ley de Dios y lo que nosotros merecemos es la muerte, lamentablemente. Pero el versículo sigue diciendo algo interesante más todavía. Pero la dádiva de Dios, dice la palabra de nuestro Dios, es vida eterna. Y ahí menciona en Cristo Jesús. Romanos 6:23 lo dice de esta manera. Hermanos, lamentablemente nosotros hemos pecado, por ende merecemos la muerte, pero más sin embargo Jesús toma nuestro lugar. Jesús se ofrece como sacrificio y es presentado su sacrificio ante el Padre, y por esa sangre que Jesús ha derramado nosotros somos aceptos ante la presencia de nuestro Dios. Claro, la Biblia dice que nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios, ¿no? Exacto. Ahora, hemos estado hablando acerca de relaciones. Sí. Aquí el escritor dice, la persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación del pacto y la ley Sí. que lo regulaba, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pecado es infracción de la ley. Sí. Podía ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sacrificio. Dice, los sacrificios con sus ritos eran los medios designados por Dios para lograr la purificación del pecado y la culpa. De esa manera se podía restablecer la relación con Dios, ¿no? El ser humano que había pecado ahora podía ser perdonado. Sí, perdonada su culpa. Ahora, Ricardo, hay algo interesante aquí ya después de lo que estábamos diciendo, que lamentablemente el ser humano debía morir, ¿no? Pero ahora tú ya estás diciendo que el ser humano presentaba su animalito, y por medio de la sangre de ese animalito nosotros nuevamente éramos aceptados para con Dios. Pero hay algo interesante que nos muestra la lección, ¿no, Ricardo? Que la lección, hay un versículo aquí que nos dice en Hebreos 10:4, que dice que
esa sangre, por más que fuera de estos animalitos sin mancha y que no tenían ningún mal, dice que esa sangre no podía, por más, ¿cómo lo podemos decir? No podíamos, ¿cómo le podíamos llamar de esta manera, Ricardo? Que no podíamos obtener el perdón así Claro. por medio de esta sangre. Y aquí la lección nos dice que nosotros lo debiéramos de ver proféticamente, estos símbolos, ¿no, Ricardo? Sí. Estos rituales. Claro, porque ¿qué cosa fue lo que instituyó Dios en los sacrificios del santuario? Cuando una persona pecaba, Sí, lo que hacía era que traía un Un animal, animalito, ¿no? Un sí. animalito, un cordero. sí, Entonces, el que había pecado era el ser humano, pero el que moría era el animal. sí. Ahora, el animal solamente era un símbolo, podíamos decir que era como una profecía de lo que iba a ser Jesús. Sí, Entonces, el pecado era ¿cómo podemos decir? transferido. Transferido al animal. Ujú. Ahora, el ser humano quedaba libre de culpa y el animalito moría en su lugar. Sí. Ahora miren, hermanos, lo que yo estaba tratando de querer decir, Hebreos 10:4, voy a leerlo para que podamos entender, y dice de la siguiente manera, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y lo que es de resaltar aquí en esta lección, hermanos, es que esos rituales nos deberían de llevar al verdadero o a la realidad, como dice la palabra de nuestro Dios, que es Cristo Jesús. Es ahí donde nos dice la lección que estos rituales de allá del santuario terrenal, nosotros los debemos de mirar de una forma profética, porque la realidad es Cristo, porque Él es el único que mediante su sangre, por medio de Él, nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Claro, lo que se estableció en el santuario terrenal, podemos decir en el antiguo santuario, Sí, todo era una profecía que apuntaba a Jesús. sí, En realidad, el que murió por nuestros pecados, el que perdona nuestros pecados es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el santuario, por supuesto que Dios estableció eso, pero dice que lo hizo como con la intención de que los seres humanos anhelaran la venida de Jesús y pudieran morir por nosotros. sí, exacto. Y aquí hay un comentario muy interesante que ya era lo que tú estabas diciendo. Dice, por lo tanto, el sacrificio de un animal, dice, tenía por objeto despertar el anhelo de la venida del siervo divino humano de Dios que moriría en sustitución de los pecados del mundo. Ya como tú bien lo estabas diciendo, o sea, todas esas cosas, todos esos rituales del santuario terrenal nos tenían que llevar a mirar a la realidad que es Cristo, ¿no? Así es, así es. Ahora aquí la última parte, Heriberto, como para poder pensar un poquito, dice, ponte en lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales en el santuario, Sí, al recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y estilo de vida, qué lecciones señalaban supuestamente sobre el costo del pecado. Y es que el pecado siempre trae un costo. sí, claro, En esta ocasión le costaba a ellos su economía, pues. exacto. Pero el costo, podríamos decirlo así, el costo más grande podría ser que el ser humano que no se arrepiente, que no acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sea la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Claro, y es una paga que sin duda alguna es muy grande, ¿no? Y que es sin duda alguna irremediable para cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, por medio de ese sacrificio, ahora nosotros somos aceptados por el Padre. Sí, Esa pared que nos dividía. es derrumbada y ahora tenemos esa oportunidad de acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Al trono de la Al gracia, trono ¿no? de la gracia. Y aquí el martes nos dice la sustitución. Y tal vez podemos leer Gálatas 1 al 4. Dice aquí,
hablando de nuestro Señor Jesucristo, Sí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. sí. Ahora aquí nos dice que Jesús se dio voluntariamente como nuestro sustituto para poder librarnos de nuestros pecados. Sí, y aquí el autor de la lección está destacando, hermanos, que el Nuevo Testamento está lleno del plan de salvación, de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Y sin duda alguna esto es así, hermanos, porque si empezamos por los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta del ministerio de parte de nuestro Señor Jesús, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Si usted se va a los escritos de Pablo, Pablo también va a resaltar al respecto de eso, de que cómo nuestro Señor Jesús se despojó y se hizo humano y vino a morir por cada uno de nosotros. Y si usted, hablando de Pedro, podemos decir que él dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas, sino con la sangre de nuestro Señor Jesús. No con oro ni plata, dice, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y hermanos, también Juan habla al respecto de eso cuando dice que nosotros fuimos aceptados. Y Juan también habla de una multitud que limpiaron y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Así es que todo el Nuevo Testamento está lleno de lo que el plan de salvación que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Claro, aquí nos dice que no cabe duda que uno de los temas claves o principales de la Biblia Sí, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. sí, En la Biblia hay temas clave que si no estuviera eso, todo lo demás no tendría sentido, ¿no? Por ejemplo, el plan de salvación. El plan de salvación se lleva a cabo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es central. Si sacamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos sacando todo. Porque, como dice la Biblia, no recuerdo en este momento, pero dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. no hay perdón de pecados. O sea que Sí, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo voluntariamente, porque Él sabía que si Él no moría por nosotros, no había oportunidad de salvarse. y miren, hermanos, hay un comentario muy bonito aquí en la lección que dice, nuestra esperanza, dice, la de la restauración. Claro, todos miramos, queremos y vemos a esa realidad, la restauración. Dice, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso. Dice, se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados. Y como ya bien lo estaba diciendo Ricardo, si eso no hubiera sucedido, nada tendría sentido en esta vida. No habría nada de lo que ya mencionamos anteriormente. No podría haber restauración, no podría haber un paraíso nuevo, no podría haber una vida eterna. Nada de eso pudiera estar disponible para nosotros si no fuera por el sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario. Bien lo decía Pablo, nuestra predicación fuera vana. Sí, Si exacto. nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, nuestra predicación fuera vana, nuestra fe fuera vana, no Sí. serviría de nada. Es cierto. Ahora, Ricardo, hay un punto interesante aquí también, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos que hemos ido demasiado lejos, ¿no? Sí. Que ya no tenemos perdón, que nada puede salvarnos. Tal vez muchas veces llegamos a pensar de esa manera, ¿no? Sí. Y hay un texto muy bonito aquí, hermanos, que me gustaría leer para ustedes, que dice de la siguiente manera, dice, no es la voluntad de Dios, dice, que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará, porque sois pecadores e indignos. Dice, podéis decir, sé que soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. Y es que, hermanos, cuando nosotros reconozcamos que necesitamos de un Salvador, es ahí cuando Dios en realidad puede hacer
algo por nosotros, porque nosotros estamos reconociendo que somos pecadores y que por nosotros mismos nada podemos hacer, ¿no? Así es. Podría sonar repetitivo, Sí, pero dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. O sea, sí, ningún ser humano puede salvarse si no acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como tú lo estabas diciendo, hay gente que piensa que ya ha ido demasiado lejos, ¿no? exacto. Que ha cometido tantos pecados que no puede ser perdonado. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro sustituto, Él perdona nuestros pecados. Dice ahí la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice aquí, no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará, Sí, porque sois pecadores e indignos. Y dice aquí, podéis decir, sé que soy pecador, y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. O sea que si en algún momento usted se siente pecador, que siente que ha cometido tantos pecados, entonces es por la cual nosotros necesitamos un Salvador. Ya claro. ves que hay gente que se tortura y piensa que ya no puede ser perdonado o quiere hacer algo para ser perdonado. No, pues aquí dice que no es la voluntad de Dios que nosotros nos torturemos de esa manera. Claro, aún sigue habiendo perdón y aún sigue habiendo salvación y aún sigue habiendo restauración a los pies de nuestro Señor Jesús. Así cuando es. nosotros pensamos que ya todo está perdido, ¿no? Así es. Eso es lindo, eso da esperanza, porque en nosotros no hay nada bueno. Sí. El día que el ser humano se sienta que es bueno, ese día está totalmente Fue el perdido. más malo que todo, ¿no? Así es. Seguimos. El sumo sacerdote del nuevo pacto. Ahora, en el santuario terrenal, se ofrecía un cordero, ¿no? Sí, Y ahí estaba el sacerdote que era el que ministraba, ¿no? Cuando se sacrificaba el corderito, el sumo sacerdote la hacía de intermediario. Él llevaba la sangre y la rociaba en el velo, ¿no? Y dice aquí que el sumo sacerdote del nuevo pacto, o sea, es en el nuevo pacto, ahí tenemos nuestro sumo sacerdote, que ya no es un sacerdote terrenal. exactamente. Sí, y dice aquí, como ya lo veníamos hablando, Ricardo dice, sin embargo, todo este servicio, o sea, lo que tú ya estabas comentando, en que el pecador llevaba el animalito y ahí era muerto y la sangre era asperjada en el velo del santuario, dice, todo este servicio, dice, era solo una sombra, dice, un símbolo de lo que Cristo haría por el mundo, dice, por lo tanto, así como los símbolos del servicio del santuario, dice, no terminaban con la muerte del animal, dice, la obra de Cristo por nosotros tampoco terminó con su muerte en la cruz. Y es que, hermanos, como ya lo leímos, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así es. Hay alguien que está allá arriba en los cielos, como dice la palabra de nuestro Dios, y que ahora está intercediendo por nosotros. Él presentó su sangre ante el Padre cuando nosotros ya no teníamos oportunidad de salvación, como dice la palabra de nuestro Dios. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿no? Claro, el plan de salvación no terminó solamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. O sea, no, Jesús resucitó el domingo, por decirlo de una manera, y decir, bueno, ya morí por ellos, ahora hay que vean qué hacen, y ahí terminó. se desatiende. No, Sí, dice la Biblia que Él se va y se sienta a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por nosotros. exacto. Está intercediendo por nosotros. Y esto también es esto también da esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por nuestros pecados, Él está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿No? Cuando nosotros en esta tierra pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo se presenta ante el Padre con sus méritos, por su sacrificio, y ahora Él pide el perdón por nuestros pecados. Sí, ahora estábamos diciendo, Ricardo, que aquellas cosas eran
figura y sombra de la realidad que es Cristo, ¿no? Por ejemplo, si analizamos, hermanos, si analizamos, nosotros vamos a ver que en el santuario terrenal había un animalito que era llevado, ¿no?, para ser sacrificado. Ahora, en el santuario celestial, Jesús mismo fue ahora el sacrificio, Él fue el sacrificado. Cordero de Dios. Exactamente. Si nosotros vemos en el santuario terrenal estaba la sangre del animalito, pero en el santuario celestial fue la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. Si nosotros vemos también, hermanos, en el santuario terrenal había un sumo sacerdote, pero ahora en el santuario celestial hay un sacerdote divino, ¿no? Y todas estas cosas, como lo estamos comparando como primero la sombra y después la realidad en Cristo Jesús. Y hermanos, aquí hay algo muy interesante que dice el escritor de esta lección, y dice de la siguiente manera, dice: con todo esto en mente, lo que estábamos analizando al respecto del santuario terrenal y del santuario celestial, dice, con todo esto en mente, dice, medita sobre las palabras de Pablo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es que, hermanos, muchas veces tenemos que ser honestos, ¿no? Muchas veces no meditamos en ese gran sacrificio que fue hecho por parte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y a veces tomamos nuestra salvación como que descuidamos nuestra salvación, ¿no? Y yo creo que sería bueno meditar en estas palabras. Claro, si lo pudiéramos decir en nuestras palabras, lo que el apóstol está diciendo, no hay excusa. Exacto, sí. No hay excusa, ya Dios hizo todo. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Jesús vino y se ofreció como sustituto. Ahora, después que resucitó, ahora va al cielo y ahora está intercediendo por nosotros. Es por eso que Él está diciendo, con tan grande salvación, ahora sí ya no hay excusa. No hay ahora excusa. El que se quiere salvar puede hacerlo. Sí. Ahora el que voluntariamente quiere perderse también puede hacerlo. Sí, sí, así es que hermanos, es muy bonita esta lección que estamos estudiando en esta semana, porque sin duda alguna nos hace recapacitar por qué camino estamos recorriendo, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, ¿no? Claro que sí. Ahora el ministerio celestial que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, tal vez leo Hebreos 9:24. Sí. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí nos trae una pregunta. Ajá. Dice, piensa en lo que eso significa. Nosotros, la humanidad pecadora y caída, nosotros que seríamos consumidos por el resplandor de la gloria de Dios si lo viéramos ahora. Nosotros, no importa cuán malos hayamos sido, no importa cuán malos hayamos sido, ni con cuánto descaro hayamos violado la santa ley de Dios. Tenemos a alguien que se presenta ante Dios por nosotros. Tenemos un representante ante el Padre en nuestro favor. Sí. Por supuesto que todo esto está condicionado a que si nos arrepentimos, así que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él intercede por nosotros, dice ahí. Sí, yo creo que es bueno recalcar el punto que tratamos anteriormente, ¿no, Ricardo? Que muchas veces nosotros sentimos como que ya no hay perdón para nosotros, ¿no? Sí. Que ya fuimos demasiado lejos de la presencia de nuestro Dios, pero más sin embargo, aquí la lección nos lo vuelve a recalcar otra vez y dice, tenemos un representante ante el Padre en nuestro favor, dice, piensa en el amor, en el perdón, la aceptación que Cristo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Y hermanos, sin duda alguna, Cristo demostró eso a través de su ministerio a los pecadores que los demás lo rechazaban. Cristo los amaba, Cristo los aceptaba cuando todas las personas los hacían a un lado. Cristo, si lo puedo decir de esta manera, les daba una segunda oportunidad, ¿no? Cuando todos los demás lo rechazaban. Y es tan solo por su amor y por su misericordia. Y es el mismo amor y es la misma misericordia que Jesús presenta hacia nosotros, que Jesús nos otorga hacia nosotros también. Claro.
Ahora, veamos esto, dice aquí, porque hay un solo Dios, ¿no? Sí. Está hablando. Quien murió por nosotros fue Jesús. Sí, Entonces dice aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Como que esta parte se resalta, ¿no? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. sí, Jesús está intercediendo por nosotros porque Él murió por nosotros. sí. Es por eso que nadie más puede interceder por nosotros, porque ¿con qué mérito se va a presentar ante Dios? Claro, y yo creo que aquí en la actualidad muchas veces las personas se toman esos méritos, ¿no? De que muchas veces ellos quieren presentar sus méritos humanos y quieren que las demás personas crean en ellos, que por medio de ellos es el perdón de los pecados, ¿no? Cuando la palabra de nuestro Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Ahora, Ricardo, hay otro punto muy importante aquí que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora hace una pregunta, dice, ¿en qué dos roles pone este texto a Jesús? Ahora, hermanos, y yo lo miré de la siguiente manera. Lamentablemente, el ser humano, como ya lo dice la palabra de nuestro Dios, estaba destituido de la gloria de Dios. El ser humano merecía la muerte. El ser humano se había ido lejos de la presencia de Dios. Pero nadie podía hacer algo por él. Solamente había uno que podía darle nuevamente, restaurar esa relación perdida. Ahora, hermanos, yo lo veo de la siguiente manera. Aquí el texto está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, con la mano divina, toma la mano del Padre. Y Jesús, con la mano humana, toma nuestra mano y nuevamente vuelve a hacer esa unión y esa relación que había estado quebrada. Ahora nuevamente vuelve a ser una realidad por parte de Jesús, Jesucristo, hombre, como dice la palabra de nuestro Dios. Claro, diría yo que Jesús es el puente. Me estoy acordando ahorita de el sueño que tuvo Jacob, que había una escalera Sí, que salía de la tierra y unía el cielo y la unía tierra. el cielo y la tierra. Eso Sí. es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él intercede por nosotros. Y aquí hay algo interesante que me gustaría leer. También dice, sí, Jesús, con esa justicia perfecta, forjada en su vida a través del sufrimiento, se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado y el poder sobre el pecado, porque sin estos no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el juicio, dice. exacto. Lo que veníamos diciendo, sin Jesús como nuestro sustituto, sin Jesús como nuestro intercesor, no tendríamos ninguna esperanza. Sí. Ahora, hermanos, estamos terminando nuestra lección, ¿verdad? Sí. Pero hay una frase muy bonita que me llamó mucho la atención, que en la parte del viernes, que dice de la siguiente manera, y solamente con esto terminamos. Dice, el ángel más encumbrado del cielo, y escuche cómo dice, el ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de un alma perdida. Solamente había uno y era nuestro Señor Jesús. Unió nuevamente esa relación que había sido rota por el pecado. Dios nuevamente volvió a restablecer esa relación y salvó nuestras almas de la destrucción eterna, salvó nuestras vidas de la destrucción eterna. Por gracia somos salvos. Así es. Como conclusión quisiera decir que nos aferremos de esta esperanza. Sí, Porque este es un estudio que llena de esperanza al ser humano pecador que siente la necesidad de un Salvador. Jesús murió por nosotros, tomó nuestro lugar, está intercediendo por nosotros. Aprovechemos esa ventaja que Jesús nos tiene, nos dejó, para que podamos alcanzar ese perdón, la restauración. sí, entonces, hermanos, la invitación es para que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios, para que podamos sacar esas lecciones muy importantes, muy interesantes para nuestra vida y así poder nosotros crecer en la vida espiritual. ¿Te parece, Ricardo, si nos despedimos con una oración? Entonces, hermanos, vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos para darte gracias por el sacrificio que hiciste en nuestro favor. Cuando nosotros no teníamos esperanza, tú llegaste a nuestro lado y, Señor, ahora nos das la oportunidad de la vida eterna. Queremos pedirte por favor que nos ayudes para poder seguir peleando esa batalla de la fe. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.